Saludos a tu mamá, saludos a la amiga tuya, saludos a tu mamá, ¿cómo andas? Qué gordo estás, algo tenés que hacer. Hemos hecho más reformas que el último siglo de Argentina, de todos los gobiernos. Es un shock de liberación impresionante. ¡Shock! Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Veníamos Bien, acá estamos para hacerte compañía, arrancando este miércoles que ya nos está de a poquitito dejando la estela de lo que fue la primera parte del año, el mes de abril, ¿no? De a poquito se va cerrando la puerta, mañana ya será 1 de mayo, Día del Trabajador también, así que como no vamos a estar al aire mañana, aunque hay transmisión especial de Veo en la edición del mediodía, vamos a estar al mediodía, pero dejamos el saludo plantado para aquellos que vean la repetición de este programa mañana jueves, así que feliz Día del Trabajador para todos ustedes. ¿Cómo le va mi querido amigo Facundo González? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo anda, Facu? Muy buenas noches de miércoles, ya despidiendo el mes de mayo, como dijiste, último día, arrancando el mes de mayo. Vamos a charlar bastante de economía, sobre todo no porque abril fue un mes particular, obviamente hubo una medida que fue transversal y que modificó mucho la agenda económica que tuvo que ver con la salida del cepo y este dólar de flotación, cómo impactó eso, pero atención con respecto a los precios, que es ahora lo que hay que mirar, cómo impactan parte de las medidas con los precios y después algunos anuncios que se reserva el ministro de Economía que dijo van a sorprender. Bueno, acá te vamos a tratar de adelantar por dónde van a ir los anuncios de Luis Caputo que resonaron estas últimas horas, por supuesto, diciendo va a generar sorpresas con respecto a que sean mucho más fluidos los dólares, que tal vez están en el colchón, pasarlos a la economía doméstica. Vamos a charlar un poquito de eso, Juan, y por supuesto también con expectativas a ver qué va a pasar en la provincia de Santa Fe luego del inicio de legislativas. Tal vez las últimas en esta época del año, porque arrancan el 1 de mayo de manera habitual, pero ojo, porque producto de la reforma tal vez a partir de ahora esta sea la última vez que arranque tan claro. Claro, es uno de los puntos a reformar en la Constitución, digamos, que se adelante el inicio de sesiones ordinarias en la legislatura. En mayo arrancan. No, es el último cuerpo deliberativo casi del país en arrancar las sesiones ordinarias. Sí. Así que bueno, habrá que ver después qué pasa con expectativa, por supuesto. Después vamos a repasar algunos números también. Igual, perdón, de la Facu, provincia de Santa Fe, ¿sí? No creo que se jueguen demasiado. Si es por mí, yo el 1 de marzo tendrían que ser para mí. 1 de marzo a laburar, chicos, digamos. Sí. Tenés enero y febrero para sesiones extraordinarias. Sí. Diciembre, que prácticamente no hay actividad en la legislatura. Sobre cierre, siempre se debate el tema de presupuesto, la ley tributaria, algunas cuestiones que quedan para... 1 de marzo vamos a arrancar, digamos. Y sí, le ganaste 2 meses al menos, ¿no? Bueno, tendría que tratar en la convención también algún mecanismo para aceitar el que funcione la legislatura con sesiones más habituales. Porque en los últimos años, la verdad que la producción legislativa... Bueno, en este último caso, Puyaro avanzó de prepo con un montón de reformas que seguramente mañana van a ser el eje central del discurso del gobernador en la legislatura de la provincia. Pero si te vas un poco para atrás, la verdad que ser legislador en la provincia de Santa Fe es medio como... No es un laburo estresante. Bueno, pero mirá que se vamos a debatieron ponerlo en esos importantes. términos. No es un laburo muy estresante, que digamos, ¿no? No sé, yo te digo que se debatieron cosas importantes. Reformas hubo. Por ejemplo, el 2024 todavía no se conocen datos. Pero ¿cómo impactó eso en la caja de la reforma previsional? Hasta ahora no se conoce un dato sobre estas cuestiones. Sobre la reforma previsional que ya está vigente, obviamente que obliga a un grupo de jubilados a hacer aportes solidarios, producto de la emergencia en materia previsional, los cambios un poco en la regla de juego, no se modificó la edad jubilatoria, pero sí muchas cuestiones relacionadas a el hecho de las jubilaciones y pensiones en la provincia de Santa Fe. Bueno, se conocen pocos datos.
como cómo terminó impactando el eje de la reforma que arrancó, empezó a estar vigente prácticamente desde octubre, así que casi lleva 6 meses. Claro, el primer semestre de la reforma previsional. Bueno, en un ratito nos metemos un poco con expectativa de lo que puede llegar a ocurrir mañana en inicio de sesiones ordinarias, pero también en un rato te voy a contar lo que fue una audiencia imputativa, parte de una audiencia imputativa al juez federal Marcelo Bailaque. Muy interesante porque allí se separaron los distintos delitos y la imputación fue corriendo de acuerdo a cada uno de los delitos con los fiscales a cargo de esas investigaciones, con ya una carga probatoria y algún material interesante, donde se pasaron los videos que hemos visto también en las últimas horas y que se han publicado, donde se lo ve a Baudaña declarando, por ejemplo, donde cuenta cómo fueron algunas de las reuniones. Pero bueno, en un rato vamos a entrar en algunos detalles de lo que fue una audiencia imputativa a un juez federal de Santa Fe, que todavía sigue en funciones. Insólito. Mira, si Bailaque no tuviera fueros, estaría preso hoy. Hoy sale en cana, sale así, engrillado sale de la audiencia imputativa. Además lo dejaron bastante en claro los fiscales. Tiene un pedido de detención, más allá de embargos y otras cuestiones, pero como sigue siendo juez federal, no pasa naranja. La vergüenza es que siga siendo juez federal, que ese tipo siga teniendo a cargo ni más ni menos que el poder de juzgar los delitos de la órbita federal en la provincia de Santa Fe. Es una vergüenza mayúscula que involucra a la política porque es también parte del Consejo de la Magistratura, digamos, hay representantes de la Cámara de Diputados, representantes de la Cámara de Senadores, de la Corte Suprema, entre otras cuestiones, que no avanzan, que no le dan celeridad a un juicio, a un jury de enjuiciamiento y a directamente correrlo de su cargo a este vergonzoso juez federal que todavía tenemos activo en la provincia de Santa Fe, una cosa realmente insólita, increíble. Claro, gran parte de la política funcionó como un eslabón muy importante para dilatar todo eso. Entre ellos, por ejemplo, el diputado nacional Álvaro González, del cual hemos hablado mucho y que nuestra producción incansablemente viene teniendo contactos todas las semanas para que pueda salir un rato con nosotros, pero bueno, evidentemente no tiene muchas ganas Álvaro González de dar algunas explicaciones. En un rato vamos a hablar de Bailaque, pero obviamente hoy es 30, ayer 29 de abril, que es una fecha muy importante para todos los santafesinos, 22 años del crimen hídrico. Y a mí me parece interesante esto del crimen hídrico porque deja bastante en claro ya de por sí en su título un poco la calificación, entre comillas, de lo que fue para nosotros algo absolutamente histórico, que fue la inundación del 2003. Esas imágenes que cada vez que las vemos, año tras año, porque esta es una fecha en la cual siempre nos abocamos a hacer un poco algunas reflexiones, y no queda más que eso, que hacer reflexiones, porque lamentablemente en estos 22 años también la justicia se ha encargado de que no haya culpables, por lo menos en la parte civil. Todavía están a la espera de ser llamado parte de las víctimas para lo que es el resarcimiento económico, que después de una decisión bastante polémica del abogado de la provincia, el doctor Domingo Rondina, porque también era abogado de las partes, se encontró en una situación bastante compleja, no apeló, bueno, queda firme ese fallo. Pero más allá de que la justicia civil sí encontró una responsabilidad en el Estado y le ordena resarcir a las víctimas, la parte penal no pasó naranja. Y por eso es tan importante, y lo traigo un poco a colación de estos tiempos, ver un poco cómo en la provincia de Santa Fe han funcionado en los últimos años esos engranajes del poder. Esos engranajes del poder que involucran a la justicia, que involucran a la política, y que muchas veces, a lo largo de estos últimos años, la Corte Suprema de Justicia de la provincia ha actuado de manera corporativa con un sector de la política, que es sobre todo el sector que en algunos casos tuvo la responsabilidad política de gobernar esos momentos. Hablo de Reutemann y la corte reutemanista, que tantas veces hemos nombrado, la corte que teníamos hasta hace 10 minutos en la provincia, que seguimos teniendo, pero en parte ahora, con las últimas incorporaciones a la corte producto del gobierno de Reutemann, y además con dos de los máximos responsables políticos, o por lo menos quienes tenían la lapicera del Estado en ese momento, ya fallecidos. El intendente Álvarez y el gobernador de la provincia de aquel momento, Carlos Reutemann. Pero claro, la justicia hizo todo lo posible con una serie de maniobras, primero dilatorias, después de pasarse la causa entre jueces y jueces y jueces y jueces y jueces, y yo sí, yo no, expedientes que iban, que volvían, para que esto hoy sea, bueno, parte de un anecdotario y de que cada vez que tengamos que hablar de la inundación del 2003 hagamos algunas reflexiones
y muchas de las voces que a lo largo de todos estos años han pedido justicia no la tengan y no la vayan a tener, lamentablemente, porque así lo decidió entre la política y la justicia, por lo menos quienes estuvieron en esos lugares de poder en los últimos 20 años en la provincia, 22 años en la provincia de Santa Fe. Pero traído a colación al día de hoy, fíjate qué grado de importancia tiene esto de tener una Corte Suprema extremadamente vinculada al poder político de turno, cuando nos preguntábamos, por ejemplo, con estas reformas que avanzó Puyaro últimamente en la Corte Suprema, si de aquí a 20 años, a 30 años, algunos periodistas iban a estar hablando, o íbamos a estar hablando, si nos toca seguir acá, de la Corte puyarista, ¿no? Y de cómo esa Corte termina siendo el juego de la política santafesina. Pero bueno, obviamente que yo creo que, insisto, el hecho de hablar del crimen hídrico es una conmemoración a todos estos años de impunidad también, porque la condena social existe en Santa Fe, ha tenido muchísimo peso, afortunadamente. Había gente que no podía caminar por la calle después de aquel año 2003, y eso es una condena, si bien no llegó la condena judicial para algunos de los responsables, sí una condena social. Porque bueno, ya otra vez explica lo mismo, ¿no? El tercer tramo de una obra que no se hizo, con distintas situaciones que se generaron y pedidos inclusive para que se cierre ese pedazo que no se había hecho, una obra que había sido inaugurada una importante cantidad de veces y que lamentablemente no se terminó, en un momento muy particular del país respecto a la situación de la obra pública, y a esto tenés que sumarle, algunos dicen inoperancia, yo digo directamente una situación de negligencia absoluta de quienes nos gobernaban, ¿no? Esta situación de evacuamos, no evacuamos, de un intendente diciendo por radio quédense tranquilos en determinados barrios que no se van a inundar, y esos barrios tuvieron casi 3 metros de agua y hubo muertes por esa, algunos dicen, insisto, inoperancia de la dirigencia política de aquel momento. Yo hablo de una negligencia criminal, porque para estar ahí también tenés que tener la capacidad de poder llevar adelante en momentos de crisis una buena gestión y un buen manejo de la crisis. Más allá de todo lo que ya sabemos y que año a año repetimos en este programa o en distintos programas, periodísticamente hablando, yo me hago una pregunta que tiene que ver con el día de hoy. Bueno, ¿qué hemos aprendido nosotros y qué ha aprendido la dirigencia política a lo largo de estos 22 años? Más allá de que el río Salado ya en varias oportunidades estuvo más alto que en aquel 2003, por eso se dice mucho que en la causa de inundación el río declaró. ¿Por qué decían que el río declaró? Porque en por lo menos 2 oportunidades estuvo ya más alto de lo que estuvo en aquel 2003, que ingresó a la ciudad, que terminó sucediendo lo que ya todos conocemos con estas imágenes, y al haber estado más alto con la obra hecha, es incontrastable la causa de aquel ingreso del agua, con lo cual por eso se dice mucho que el río declaró. Si bien, insisto, el río Salado puntualmente con su comportamiento tan particular ya ha estado en varias oportunidades más alto que en aquel 2003 o ha alcanzado volúmenes mayores a aquel 2003, las obras posteriores que se terminaron, que se tendrían que haber hecho mucho antes, evitaron que esto sucediera. Pero más allá de eso, vuelvo a preguntarme qué tan preparada está la dirigencia política. ¿Te acuerdas hace algún tiempo atrás, cuando pasaba lo de Bahía Blanca, yo me preguntaba, ¿qué pasa si yo doy lo mismo en Santa Fe? Bueno, es una pregunta que por suerte no la tenemos que contestar hoy, ojalá no tengamos que contestarla, pero en el caso de que nos toque observar cómo funciona la ciudad de Santa Fe en una situación de crisis hídrica, no como la inundación del Salado, que fue una negligencia política, sino de crisis, por ejemplo, de una lluvia extraordinaria, bueno, quizá sería una buena pregunta para hacerla a nuestras autoridades. En estos últimos tiempos hubo varios pedidos que están vinculados a distintas situaciones hídricas de la ciudad de Santa Fe y pedido de mantenimientos, entre otras cuestiones. Más allá de los pedidos, yo insisto, yo quiero creer que este triste capítulo de la historia santafesina, que además de tristeza da mucha bronca también, haya dejado, por lo menos para las futuras generaciones políticas, porque muchos de los que están hoy estaban en aquel momento también, pero quizá en otros lugares. Pero los que hoy tienen a su cargo conducir los destinos de la provincia, de la ciudad, y que tienen lugares preponderantes en las gestiones, porque no es solamente una cuestión de intendentes o gobernadores, porque hay toda una nómina de funcionarios que deben estar capacitados para estar en esos lugares, uno supone que han aprendido en este último tiempo, que hay un manual de manejo de crisis en la ciudad de Santa Fe, por si llega a pasar algo,
que el intendente no va a salir a hablar como salió en aquel momento Álvarez sin saber qué estaba diciendo y medio entre teléfonos con ministros, con el gobernador, que digo, que no digo, que evacúen, que no evacúen, y toda esa situación que le causó la muerte a varios santafesinos. Esa no indecisión, sino más bien esa negligencia absoluta de saber cómo manejar una crisis. O el famoso dicho de Reutemann: a mí nadie me avisó, cuando 3 días antes el propio Reutemann habría sobrevolado esa zona y explicaba en un pizarrón sin saber bien dónde estaban las provincias, dónde estaban los departamentos de la provincia, por dónde venía el agua. Claro que sabían, por supuesto que sabían, pero encima de eso sucedió lo que suele suceder lamentablemente muchas veces, que pesó más el ombliguismo político, el salvarse las ropas ellos, que salvar a la gente. Porque hasta último momento los tipos estaban diciendo: pongan unas bolsitas de arena, banquen, prácticamente sabiendo que lo que iba a suceder, o que iba a hacer falta de un milagro para que no termine el agua como terminó ingresando a distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. Por eso, a 22 años del crimen hídrico, no solamente para la dirigencia política, esto no solamente tiene que ser un episodio de reflexión, de pesar, porque significó muchísimo para los santafesinos, sobre todo para los que perdieron todo, mucho más para los que perdieron la vida y sus familiares, tiene que ser un incentivo a la buena gestión. Deben estar preparados, deben pensar en esta ciudad de Santa Fe como una ciudad de extremo riesgo hídrico. Debe empezar estos nuevos tiempos con el cambio climático, con muchas señales, como fue en su momento la inundación de La Plata, como fue la inundación de Buenos Aires y como terminó siendo la inundación terrible de Bahía Blanca. Tienen que empezar a pensar en qué pasa en la ciudad de Santa Fe. Para eso los recursos tienen que ser muy bien direccionados, pero sobre todo la gente tiene que laburar. Hay que mantener los reservorios, las bombas que tiene la ciudad de Santa Fe y avanzar, siempre avanzar con un norte por las dudas, ¿no? Más allá de el por las dudas para llegar a mis próximos años y a mi próxima elección, hay que pensar en este tipo de situaciones. Uno espera que la política, joven política entre muchas comillas, porque insisto, muchos de los que están hoy en distintos cargos estaban en ese momento también en el Estado, que por lo menos hayan tomado nota y esto también sea evitable, por más que no sea una situación vinculada a una malversación del propio Estado, como fue esa bendita obra que termina haciendo que la ciudad de Santa Fe se inunde. Así que 22 años pasaron del crimen hídrico. Insisto con esto, lamentablemente sin una condena judicial, pero sin lugar a dudas con una importante condena social para aquellos que han sido responsables. Buenas noches, esto veníamos bien, ¿te perdiste de algo? Tenemos para vos el zapping de la semana, mirá. Ragazzi, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare a ascoltare. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e poi, se me la sento, dire qualcosa, ma è importante l'ascoltare. Guardate bene la gente non ascolta, alla metà di una spiegazione risponde e questo non aiuta alla pace. Ascoltate tanto e non dimenticate dei nonni. I nonni ci insegnano tanto. Prego per voi, pregate per me. De la comitiva oficial ya en tierra italiana. Partieron en la última hora de la noche de ayer en un vuelo que tengo entendido tenía por un tema de autonomía del avión que hacer una escala, por eso acaba de producirse el arribo. Ahí está el presidente Milei, estaba ahí Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, recibidos por las autoridades locales. Bueno, y lo mismo que otros mandatarios del mundo. Hay imágenes del propio Donald Trump ya volando hacia Roma y un tuit de Ignacio Lula da Silva, que después lo compartimos, que también da cuenta de el momento en el que parte rumbo a Italia para participar de los funerales del Papa Francisco. Hemos hecho más reformas
que el último siglo de Argentina, de todos los gobiernos. Es un shock de liberación impresionante. Y le digo, y se viene el shock regulatorio más grande de la historia de la humanidad, que yo lo llamo el digesto. Le cuento fácil el tema del qué es el digesto. Federico Sturzenegger le pidió a cada ministro que haga un digesto de las leyes que usa. Básicamente el plexo normativo en Argentina son 42.000 leyes, 700.000 decretos, donde 70.000 están digitalizados, y 220.000 resoluciones y circulares y normas menores. Se le pidió a cada ministro que de su área determine qué es lo que está usando. Y adivine qué va a pasar cuando tengamos hecho el digesto de todas las cosas que usamos en todos los ministerios. ¿Qué cree que voy a hacer con el resto? ¿Motosierra? Absolutamente. Vuela todo afuera. Hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. La inflación mayorista del 54% mensual pasó al 1,5% y se le limpiamos el crawling peg que estaba vigente, es del 0,5%. Quiere decir que en términos anuales pasamos del 54.000 anual al 6 anual. Atención, porque YPF anunció una baja en el precio de los combustibles, Nasa Lomagno. Exactamente, se trata de la segunda baja de precios. La primera había sido en septiembre del año pasado. Recordemos, había bajado la nafta un 1%, el gasoil un 2%, y ahora YPF anuncia una baja del precio de la nafta en todo el país del 4%. ¿Por qué? Bueno, básicamente lo que marcan es una reducción de la cotización del precio internacional del Brent, ¿sí?, que baja justamente de los 75 a los 64 dólares. Recordemos que el gobierno, para definir el precio de la nafta, se basa en variables como el precio del crudo, pero además también el tipo de cambio, sí, que en este nuevo esquema de flotación busca llevarlo a los 1.000 pesos, y por supuesto la carga impositiva. Ya en su momento Horacio Marín, el titular de YPF, había dicho: si el precio internacional baja, vamos a hacer que la nafta también. Diego tenía problemas de salud. Esto no le iba a quitar la vida. Con tratamiento podía vivir hasta los 100 años. Aparte, en función de las condiciones de Diego, tal vez yo diría 150. Pero más allá de eso, lo importante es que le quitaron la medicación para su corazón, los diuréticos, o sea, medicación que él ya recibía antes de consumir la medicación psiquiátrica. Entonces, eso me parece que es lo trascendental, sumado a la inasistencia de las personas que tenían que estar en el lugar para controlar a Diego, el darle medicación prácticamente como a un perro, porque le daban medicación, no pasaban, después no iban a verificar qué era lo que... Dijo que lo tenía que controlar diariamente un médico clínico. Pero aparte vos tenés un tipo con medicación psiquiátrica y como vino a definir como definieron varios psiquiatras, lo primero que ven es, en función de los cambios de dosis, automáticamente uno tiene que ver, o sea, cuál es la reacción en el organismo. Ni siquiera eso. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Venía a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación, desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta. Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano, pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo.
Festival Tribus, 15 años. Día 2, 3 de mayo, en la Estación Belgrano. Conociendo Rusia, El Plan de la Mariposa, Indios, Eruca Sativa, Lisandro Aristimuño, Manu Martínez y mucho más. Festival Tribus, 15 años. 3 de mayo, en la Estación Belgrano. Anticipadas en boleterías y por ticketway.com.ar. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 152.000 pesos. Individual, 47.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. Leofilm, venta al por mayor y menor de artículos de limpieza profesional, envases y empaques. Leofilm, siempre el mejor precio y atención con entrega a domicilio. Leofilm, limpieza y descartables, siempre calidad, siempre precio y variedad. Leofilm. Conocenos en www.leofilm.ar. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Pareras 6498. Liso, hay uno solo. Es con cerveza Santa Fe, sin pasteurizar, frío y con 2 dedos de espuma. El sabor que nos gusta a todos. Esta es nuestra cerveza. Este es nuestro orgullo. El Liso es cerveza Santa Fe. Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. Los domingos Barrio Abierto crece. Crece en sus espacios verdes, sus accesos asfaltados, sus bicisendas y su infraestructura para conectarte. Elegí tu lote en esta urbanización planificada y única en la zona con financiación hasta en 15 años. La vida que buscas está en Sauce Viejo. Los domingos Barrio Abierto, un desarrollo urbano de Pilaí. Te lo vamos a decir de todas las maneras posibles. Si vas en moto, usa casco. Usa casco. Usa casco. Usa casco. Usa casco. Informate sobre el equipamiento y la documentación obligatoria para circular en moto en santafeciudad.gov.ar/educación vial. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Bueno, seguimos en Veníamos Bien. Está con nosotros el concejal de la Ciudad de Santa Fe, Jorge Fernández. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, un consejo, me imagino, medio extraño porque está pasando por un proceso electoral después de lo que fueron las PASO, de cara a lo que van a ser las generales. No es tu caso, digamos, vos tenés 2 años más de mandato, pero bueno, ¿qué viste, qué análisis haces de lo que fueron estas elecciones? ¿Qué números dejaron para vos, más allá de los propios números que hemos visto, para analizar y para pensar? Bueno, como toda primaria, es una foto que no necesariamente se reproduce después en las generales, porque las elecciones, sobre todo en una elección donde fue a votar bastante poca gente, puede modificarse. No digo, las tendencias es muy difícil que se modifiquen, pero sí los números finales. En ese sentido, hubo muchas listas de concejales que participaron, no todas pasaron a la general, se va a reducir bastante la oferta electoral, yo creo que eso es positivo para el electorado, para quienes vayan a votar, 6 porque va a estar va a estar mucho más claro quiénes son los que están compitiendo y las identidades de quienes están compitiendo. Me refiero no a las identidades personales, más allá de que la boleta única favorezca efectivamente esa personalización del voto, sino las identidades de los partidos y las cuestiones más ideológicas, más programáticas. En ese sentido, nosotros nos hemos parado desde el justicialismo como clara oposición al gobierno municipal. Queremos fortalecer ese rol opositor y pensamos que podemos hacer una buena performance electoral siempre y cuando podamos generar un proceso donde todos los compañeros y compañeras acompañen a la lista que va a encabezar, en este caso, Pedro Medey, que va a acompañar Jorgelina Mudalel. Pero bueno, estamos un poco cocinando ese proceso electoral. Por el otro lado, el oficialismo
se mostró como ganador porque su candidata fue claramente la más votada, pero yo no creo que haya sido una gran performance electoral, sobre todo porque la gestión Poletti se estaba plebiscitando y la cantidad de votos que sacaron, los porcentajes, me parece que no satisfacen las expectativas que podría haber tenido el intendente. Pero de todas formas, esto es la foto preliminar, vamos a ver la foto definitiva, y yo creo que La Libertad Avanza ha hecho una buena elección, se ha mostrado competitivo. Probablemente tengamos una elección, si no de 3/3, bastante parecida en las generales. ¿Es una sorpresa eso o fue para vos una sorpresa? Porque ver un escenario de 3/3 o similar y ver un justicialismo que la verdad que en los últimos años no ha hecho buenas performances electoral, en este caso siendo competitivo, inclusive frente al debut de un sello como La Libertad Avanza, que todo el mundo decía, bueno, a ver qué pasa acá, pero es una novedad sin lugar a dudas, y por otro lado, frente a un oficialismo, bueno, es una performance electoral que se distingue respecto a las anteriores. Yo no creo que sea una sorpresa, primero no creo que sea una sorpresa que el justicialismo potencialmente pueda ofrecer una competitividad que no ha ofrecido en otros años, porque sigue siendo el justicialismo, seguimos siendo justicialistas y creo que hay un cansancio por parte de la ciudadanía respecto de una gestión que ya lleva 18 años y que no ha producido resultados visibles realmente buenos. Por supuesto lo dice un opositor, pero yo creo que lo que estamos charlando con los vecinos, lo que hemos venido charlando en la campaña electoral y todos los días, da cuenta de una gestión que está llegando al punto de agotamiento. Tampoco creo que sea una novedad la performance de La Libertad Avanza, porque es el partido del presidente de la Nación. Claro, sí, Entonces, tenemos dos oficialismos, un oficialismo municipal provincial por un lado y un oficialismo nacional, que siempre son competitivos en cualquier elección, independientemente de sus candidatos, y nosotros que estamos tratando de sostener esa competitividad, porque somos en definitiva un partido que ha gobernado en algún momento la ciudad de Santa Fe, que ha gobernado la provincia de Santa Fe, que ha gobernado este país y que tiene una larga tradición. En ese sentido, veremos cómo se mueve ese electorado que nos fue a votar, en primer lugar, y cómo se mueve el electorado que ha quedado sin candidatos, que es siempre el mercado electoral que todos los candidatos salen a buscar, pero es mucho. Hay un mercado bastante importante, veremos las estrategias comunicacionales y veremos qué tan cansada está la gente de la gestión municipal de estos últimos 18 años, si logra identificar que esta gestión es una parte de esos 18 años. No, hay un poco una novedad, una novedad, no sé si este ejemplo lo pongo siempre, capaz que ya aburro con el ejemplo, pero no sé si lo he hecho con vos en alguna que otra entrevista. Cuando un intendente o un ejecutivo plebiscita su gestión y lleva 2 años de gestión, generalmente pone a competir a alguien de la gestión. O sea, te pone un secretario, te pone un funcionario que se identifica plenamente con la gestión. En este caso, Poletti elige a una periodista, juega con la carta del outsider, que es más común de los que vienen, digamos, de afuera, o por lo menos de afuera me refiero a que no están gobernando. Y eso fue un poco un llamativo. Milei juega con Adorni en la ciudad de Buenos Aires, alguien más identificado con la gestión que el propio vocero presidencial, es difícil. Ahora, esa carta de Poletti, ¿crees que hubo una lectura y una interpretación de un cierto rendimiento bajo de lo que se esperaba o de una situación más de cansancio e identificación con todas las otras gestiones anteriores, la de Barletta, las dos de Corral, la de Jatón y ahora la de Poletti? No, yo creo que los outsiders generan novedad y producen buenos rendimientos electorales, buenos resultados electorales, si son buenos outsiders, obviamente, no cualquiera, pero refrescan mucho a la política, a la clase política, pero tienen un límite, ¿sí? Creo que ya hay una gran cantidad de outsiders y en un momento esos outsiders aparte se convierten en políticos automáticamente una vez que compiten electoralmente, y un outsider defendiendo una gestión a la que no pertenece siempre es complicado. Entonces creo que eso fue lo que en tal caso, no sé si afecta una lectura mía muy particular, tal vez eran los resultados esperables, hay que medir los votos o el porcentaje de votos que sacó la candidata oficialista con las mediciones acerca de la aprobación de la gestión de Poletti y ver y comparar un poco los números. Pero en principio yo te diría que los outsiders siguen rindiendo electoralmente en el marco de un sistema electoral con boleta única que favorece la llegada de outsiders y la personalización del voto. Si estuviésemos en un sistema diferente de boleta, yo no creo que los resultados hubiesen sido los mismos, no sé cuáles serían, pero no serían los mismos.
Pero de todas formas sí hubo un plebiscito a la gestión de Poletti. Y lo va a haber en junio y allí veremos también cuál es la estrategia comunicacional del municipio santafesino, de la gestión municipal, si pegar a su candidata a la imagen de Poletti o pegarla a la imagen de Puyaro, o no pegarla a la imagen de ninguno de los dos y aparecer como una novedad, porque me parece que la gente no tenía muy claro qué es lo que se votaba en las elecciones pasadas y va a entrar un poquito en calor en las elecciones de junio. ¿Qué percibís de la calle? ¿Qué percibís de lo que termina demandando por lo general el ciudadano santafesino al consejo o en este caso al municipio? ¿Por dónde pasa ese cansancio? Decías, bueno, la verdad que muchas veces hay un hilo de tiempo de últimos 18 años, un mismo color político. ¿Qué pensás de esa sensación? ¿Dónde está por ahí tal vez el cansancio por parte de la sociedad si después termina siendo el candidato más votado? Yo lo que percibo, y lo he charlado con otros concejales y también con muchas personas que trabajan en el territorio, es que hay una insatisfacción muy cruda respecto de cómo es la gestión municipal, de los resultados de la gestión municipal. Pero al mismo tiempo percibo que hay un porcentaje de quienes demandan la satisfacción de sus necesidades por parte del Ejecutivo Municipal que pueden identificar al gobierno de Poletti como continuidad del gobierno de Jatón y de Corral y de Barletta, pero hay un porcentaje importante que no, que entienden la gestión de Poletti como una novedad, como si fuese un partido distinto. Yo creo que ahí hubo inteligencia en la campaña electoral de Poletti de plantearlo como algo distinto, con este eslogan de llega el doctor, aquí llegó el doctor, bueno, haciendo alusión a María Elena Walsh. Pero hay lentamente un crecimiento de aquellas personas que si bien tuvieron expectativas con la llegada de Poletti, porque llegaba por fuera de la política, rápidamente esas expectativas decaen y la aprobación de la gestión viene cada vez ofreciendo menores porcentajes de aprobación. Yo creo que hay un porcentaje alto de desaprobación de la gestión, o por lo menos están ahí 50-50. Y cada vez un mayor porcentaje de gente que identifica a esta gestión, pero eso lo he visto sobre todo en este año, en estos últimos meses, que identifica esta gestión, porque también hay un mensaje que nosotros estamos trasladando desde la oposición de que esto es parte de los últimos 18 años. Veremos cuál de los dos relatos se impone en las elecciones de junio, pero nosotros vamos a insistir con esto, pero no porque sea solo una estrategia comunicacional, sino fundamentalmente porque es la verdad. Quiero ir un poco a la agenda, que siempre pasa esto, ¿no? En los años que hay elecciones, la agenda legislativa, bueno, tiene flexibilidad, porque hay muchos que son candidatos, se paraliza, etc. Pero hay varias cuestiones que son interesantes y que por lo menos el Ejecutivo está demostrando un interés importante, inclusive acelerado para el tratamiento. Uno de ellos es esta especie de plan, que todavía no está bien del todo claro, esta especie de plan de renovación, de apuesta a la tecnología vinculado a la circulación en Santa Fe, semáforos inteligentes, cámaras, bueno, la licitación que se viene ahora de los ingresos a la ciudad automatizados, computarizados, inclusive de la ampliación del SEOM, posibilidad de doble estacionamiento en algunas calles del centro. Está todo medio mezclado en el medio porque algunas cuestiones son distintas a otras. Sin embargo, en algún momento hubo como un ímpetu de tratarlo lo más rápido posible. Uno imagina que entendió el Ejecutivo que había que esperar las elecciones, que no se podía tirar sobre la mesa y de golpe, y quizá hay más tiempo para analizarlo ahora. ¿Qué están viendo ustedes desde tu sector respecto a esta situación concretamente? Insisto, que es muy amplio, porque la verdad que podemos hablar o de los ingresos de la ciudad, o de los semáforos con cámara, o los semáforos inteligentes, o el doble estacionamiento. Son todas cuestiones diferentes igual, sí, pero medio que en un mismo plan. Sí, para resumir, dos cuestiones. La primera es que se votó la renovación, la prórroga, perdón, de la emergencia en movilidad, donde desde nuestro bloque votamos en contra, porque las condiciones bajo las cuales se aprobó la emergencia en movilidad originalmente, o mejor dicho, las promesas a partir de las cuales pudimos lograr un consenso para aprobar la emergencia en movilidad no se cumplieron. Y al no cumplirse, y se vuelven a invocar como causa de justificación o argumentación de por qué vamos a aprobar la emergencia, nos pareció absolutamente irrazonable, porque
nosotros con Jorgelina Mudarel no estamos de acuerdo en que el gobierno esté tomando las decisiones todo el tiempo en el marco de la emergencia. Es absolutamente antinatural, es absolutamente antirrepublicano, y la emergencia es una situación de emergencia, una situación absolutamente excepcional. Por lo tanto, nosotros votamos en contra, y en esa emergencia está la cuestión de la incorporación de tecnología y la aprobación de un nuevo marco legal para un nuevo SEOM en la ciudad de Santa Fe que genere las condiciones normativas para establecerse un nuevo sistema a partir de una licitación pública. Entonces, claro, hay apuro porque el tiempo pasa, el año corre, los tiempos electorales parecen obturar la discusión sobre el SEOM, y después hay que cumplir muchos pasos: aprobar el marco normativo y después convocar a abrir una licitación pública con todas las cuestiones burocráticas ligadas a una licitación pública, y después empezar a instrumentarlo con las pruebas piloto, etcétera. Yo creo que hay un apuro por ese lado. Entonces, nosotros lo vemos con alguna preocupación, primero porque nos parece todo demasiado apresurado, discutir en poco tiempo algo tan importante como no solo el nuevo SEOM, sino todo un sistema de movilidad en la ciudad de Santa Fe, mientras no se discuten algunas cuestiones cruciales, como por ejemplo el sistema de transporte, el subsistema de transporte de colectivos. ¿Sí? La emergencia posibilita que el Ejecutivo tenga herramientas jurídico-administrativas para seguir subvencionando a las empresas de colectivos, pero no se discute seriamente un nuevo esquema, un nuevo modelo. Entonces, a nosotros nos parece que tiene que haber una discusión mucho más amplia, más profunda del sistema de movilidad en la ciudad de Santa Fe. Y eso no está sucediendo. De hecho, en el marco de la mesa de movilidad se ha discutido sobre el fracaso del sistema de aplicaciones. ¿Sí? Se abrió un registro para que las empresas de aplicaciones, fundamentalmente las dos más importantes, se registren, y no se registraron todavía. Y ya pasaron varios meses desde que se aprobó el sistema. Mientras tanto entran en crisis los otros subsistemas, el de taxis y remises. No, entonces empiezan a aparecer. Hoy Mastropagolo estaba medio enojado con el tema de motos, etcétera, que incluso tuvo un intercambio con algunos colegas respecto a esa situación. Es como que se va corriendo atrás de la zanahoria constantemente, digamos. Y nosotros como oposición le exigimos al gobierno municipal que tenga un plan en ese sentido. Y un plan significa que estén contempladas las distintas variables y lo que puede llegar a salir mal. Yo lo que veo es que este Ejecutivo Municipal, particularmente este Ejecutivo Municipal, no tiene un proyecto de ciudad, y por lo tanto le resulta muy difícil tener políticas públicas que funcionen. Hay un bajo nivel de efectividad en las decisiones que está tomando el Ejecutivo, y entonces aparecen estos problemas. Y entonces es una urgencia atrás de la otra, y es tapar con una sábana corta los pies, pero ahora, se tapa la cabeza. Me parece pone que la vara eso es lo que muy está pasando. alta, tiene demasiadas expectativas, le falta tiempo de trabajo. ¿Por qué pensás que esto sucede? Primero, porque no hay un proyecto de ciudad que orientaría y establecería un horizonte de sentido a la toma de decisiones. Segundo, claramente hay una falta de liderazgo, porque estas cuestiones deberían resolverse en el marco del oficialismo con mucha mayor celeridad. ¿No hay proyectos nuevos, por ejemplo, que ingresan al Consejo a través de mensajes con propuestas, digamos, de dinamismo de cambio? Hay, pero a veces pasan meses. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Ya se ha dejado de discutir de los terrenos de la estación Belgrano. ¿Sí? Sin embargo, se hizo una modificación del ROU. Se hizo una modificación del ROU, y algo más bastante desconocido, se firmó un convenio entre Nación y Municipalidad que fija una serie de proyectos o de etapas que tienen como condición la aprobación de un nuevo marco normativo por parte del Consejo. O sea, va a venir al Consejo eso, pero es como un amague permanente de cuestiones que se van a debatir, pero que no terminan debatiéndose. De Ecoparque, yo creo que si hacemos si tomamos un poco todas las notas que se han hecho con funcionarios, Ecoparque debe ser la palabra más nombrada hasta ahora de la gestión Poletti. Sí, pero porque fue impresionante la cantidad entre notas, conferencias. Ahora no se habla más. Pero te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa, perdón. En el convenio firmado entre Nación entre el AVE, en realidad, y la Municipalidad de Santa Fe, no figura la palabra Ecoparque.
Lo más parecido a ecoparque es parque urbano. Pero en términos de las condiciones, o mejor dicho, las reformas normativas que debería ser llevadas a cabo por el Consejo Deliberante para ese proyecto, ese master plan, esas reformas tienen que ver estrictamente con la construcción de torres. Sí. No con un ecoparque, un parque urbano. Nosotros lo hemos mencionado. El Consejo, creo que había sido Simonielo en ese momento, lo presentaba como que tenía que ver con este acuerdo marco. Sin embargo, cuando íbamos al nuevo ROU nos encontrábamos con que la cota de construcción de altura de los edificios de Boulevard Galvez, por ejemplo, se había aumentado si ponían un panel solar o algunas cuestiones vinculadas a lo ambiental. Sí, porque tenía que ver con los convenios urbanísticos, Juan. Pero esto es otra cosa. Es que hay que resignificar, ¿sí?, las condiciones de edificabilidad en donde está hoy la estación Belgrano, claro, que hoy no se puede construir en todos esos terrenos. O sea, eso no fue modificado en el ROU. No, eso no fue modificado. Eso hay que modificar las condiciones de habitabilidad, ponerlo en otra categoría a todas esas 23 hectáreas para que se pueda construir. En este momento eso no podría ocurrir. Y eso está como condición en el convenio que firmaron. O sea, la Municipalidad de Santa Fe, firmado por el intendente y sus 2 secretarios, se comprometen a iniciar las gestiones en el Consejo Municipal para que se apruebe un nuevo marco legal. Y tienen un plazo de 12 meses para hacerlo. ¿Sí? Porque si no, se da por resuelto el convenio, pero es cierto que hay una cláusula que establece que puede ser prorrogado por las partes de mutuo acuerdo. Lo que quiero decir es que la municipalidad se comprometió a hacer las gestiones frente al Consejo para establecer las condiciones normativas, jurídico-administrativas, para poder llevar a cabo este master plan. Pero no existe la palabra ecoparque. ¿Sí? Hay un montón de conceptos, ¿no?, muchos grises, y lo único que está en blanco es la etapa 1, que son la construcción de torres en las primeras 4 manzanas entre Boulevard Galvez y las primeras cuadras de Vélez Sarsfield, que ahora no recuerdo exactamente cuáles son, pero están identificadas por números. Es un documento público, o sea que está a disposición de todo el mundo si lo quieren ver. La última, por lo menos de mi parte, Jorge, yo me preguntaba después de lo que pasó en Bahía Blanca, hoy recordando un poco lo que fue la inundación 2003, si las nuevas generaciones políticas han tomado nota de lo que pasó en aquel 2003, si tenemos una ciudad preparada, si hay un plan de crisis o de emergencia, si el Ejecutivo tiene en cuenta que si te llueve lo que llovió en Bahía Blanca, digamos, la situación es una situación extraordinaria. ¿Hay un plan? ¿Qué pasa con la visión del Consejo? ¿Ustedes lo preguntan también? ¿Qué ves? Hemos presentado varios pedidos de informe porque el Consejo aprobó al comienzo de la gestión de Poletti la emergencia hídrica. Recuerden que en aquel momento, el río había crecido y había algunos evacuados, después la situación no pasó a mayores, por suerte, pero se le dieron una serie de herramientas para poder hacer frente a esa situación y para mejorar la infraestructura de defensa ante la situación que vos planteas, Juan. Ahora, hemos presentado un montón de pedidos de informe desde la oposición, que la mayoría no han sido contestados, preguntando qué pasó, ¿sí?, con esas herramientas que le dimos para afrontar la emergencia hídrica, porque el mejor momento para hacer obras y para fortalecer toda la infraestructura que nos resguarda de un proceso de crisis fluvial o pluvial, es en los momentos en que no tenemos esos problemas. ¿Sí? Hay que poner la infraestructura en condiciones. Yo tengo serias dudas de que hayan trabajado en ese sentido, pero no puedo garantizarlo 100% porque no hemos tenido respuestas por parte del Ejecutivo, así que espero, tengo confianza, tengo fe de que si eso pasa, la infraestructura, las herramientas estén en orden. Lo más preparado posible. Digamos. Si pasa lo que pasa en Bahía Blanca, es difícil que la situación se pueda controlar, por lo menos en un porcentaje alto. Gracias por venir. Gusto Gracias a ustedes por invitarnos. Un placer. ¿Cómo ves el proceso electoral de afuera que no te toca a vos esta vez? Puede ser difícil también. No me toca a mí, pero yo estoy participando del proceso electoral como concejal. Acompañé a Jorgelina Mudalel y ahora voy a acompañar la lista del justicialismo. Así que a veces hoy traté de hacer el esfuerzo de charlar con ustedes haciendo un análisis objetivo, pero es difícil estando adentro situarse por arriba de la mesa. Pero bueno, charlemos después de las elecciones. Veremos qué pasa. Gracias, Jorge. Gracias, un placer. Hacemos un corte, no te vayas.
Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. El más destacado equipo periodístico de la región, Fabián Masi, Eduardo González Riaño, Luciano Villarruel y Daniel Jovellano analizan fecha a fecha el campeonato de Colón, Unión y lo más destacado de nuestra verdadera pasión. Abrazo de gol. En Veo, el canal de Santa Fe. Liso, hay uno solo. Es con cerveza Santa Fe, sin pasteurizar, frío y con 2 dedos de espuma. El sabor que nos gusta a todos. Esta es nuestra cerveza. Este es nuestro orgullo. El Liso es cerveza Santa Fe. Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. En Kilgelman Neumáticos podés comprar tus neumáticos FATE con la mejor financiación del mercado. Contamos con 6 cuotas y 15% off y 3 cuotas y 20% off con todas las tarjetas de crédito. Y además, promociones exclusivas con tarjeta naranja, Go Cuotas, Banco de Santa Fe, Banco Macro y Banco Nación. Y como si fuera poco, si abonás en efectivo, débito, tarjeta de crédito en un pago o QR de Mercado Pago, tenés un 25% de descuento. Visítanos en Santa Fe, Obispo Gelabert 3152 o en Rafaela, Boulevard Roca 570. Ingresá a nuestra web kilgelman-medioneumáticos.com. Te lo vamos a decir de todas las maneras posibles. Si tomaste alcohol, no manejes. Alcohol cero al volante. Alcohol cero al volante. Alcohol cero al volante. Alcohol cero al volante. En la ciudad de Santa Fe, rige la tolerancia cero de alcohol al volante. Informate en santafeciudad.gov.ar/educación vial. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Somos Veo y hacemos televisión santafesina. 3 noticieros diarios. Programas periodísticos todas las noches. Las tiras deportivas más destacadas. Móviles en vivo. Opinión. Análisis. Investigaciones. Deportes. Colón. Unión. Cultura. Medio ambiente. Entretenimiento. Somos Veo. El canal de Santa Fe. Leofil, limpieza y descartable, siempre calidad, siempre precio y variedad. Leofil. Conocenos en www.leofilm.ar. Bueno, nos metemos un poco en los números que nos viene dejando esta semana, Facu, querido. Yo te diría los números de la semana y ya del mes de abril, ¿no? Porque le ponemos despedida. En un par de horas arrancamos el mes de mayo. Y abril que trajo, y hoy te traje, Juan, y sí, no podía faltar, ¿no? El tema del dólar y esta medida de salir del cepo en Argentina. Un Benjamín lleno de colores, subas y bajas. ¿Qué pasó en el mes de abril con el dólar, no? Un dólar que subió en el mes casi 9%, en lo que va del año 13. Fíjate, en abril el dólar subió 9%. Y en el año, en 4 meses, 13, con lo cual prácticamente toda la suba que tuvo durante el 2025 este billete está asociado a la salida del cepo, sobre todo con el salto que pegó en el día 14, que fue cuando empezó a estar vigentes estas nuevas bandas de flotación, ¿no? Un techo y un piso para el dólar. Mira, pasamos rápidamente a la siguiente y vamos a ver cómo se fue moviendo el dólar y a partir de ahora qué va a pasar. El dólar venía mayorista, venía casi prácticamente anestesiado a un 1% mensual desde el mes de febrero, por eso ves que se fue moviendo realmente muy, pero muy poquito. Sin embargo, los otros dólares, el dólar más libre, estaba sobre la línea de los 1.300 pesos. Es más, llegó a la línea de 1.340 pesos el viernes previo a los anuncios, un nivel que, claro, la distancia era casi del 25%. Desde la salida del cepo hacia adelante es como que se encontraron en el medio de la línea de flotación. Acá tenés el techo de 1.400 y el piso de 1.000. El piso que estaba mucho más cerca que el nivel de cotización, y ahí eso es una estrategia que puso el Banco Central, el nivel de cotización del tipo de cambio mayorista, que es el que terminó
el mes sobre la línea de los 1.170 pesos aproximadamente. Claro, pero ¿qué pasa? El resto de los dólares, sobre todo el dólar contado con liquidación o el dólar MEP, que son las variantes financieras, se acercaron a la línea de 1.200 pesos. De hecho, hoy el dólar paralelo está por debajo de los 1.200 pesos, con lo cual esa brecha cayó a menos del 3%, 2,8% de brecha. En el medio de todo esto hay que tener en cuenta que, bueno, el dólar no interviene el Banco Central aprovecha también luego de lo que fue el hecho de tener mayor nivel de reservas, producto de la deuda y un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todo eso pasó en el mes de abril. Cambió un poco las reglas de juego con respecto a esto y seguramente hay mucha expectativa de cuál puede llegar a ser el impacto en el nivel de los precios en la Argentina, sobre todo en un mes de abril que tal vez al menos tenga poco de proyecciones hacia la baja del nivel de inflación, por lo menos va a estar similar a lo que fue el mes de marzo, 3,7%. Habrá que esperar recién a partir del mes de mayo. Sin embargo, una buena noticia, claro, en el medio de todo esto, producto no tal vez de las medidas económicas argentinas, sino principalmente en el mundo, el combustible va a salir más barato desde las próximas horas. A partir de las 0 de esta noche cae un 4% los combustibles y eso también va a generar un camino, por lo menos en materia de inflación, de menor nivel de presión y volver a lograr una desaceleración en la marcha de los precios. Vamos a otra variable. Dejamos de hablar del dólar. Bueno, pero ojo con una cuestión. ¿Por qué? Porque el que no quiere que dejemos de hablar es Luis Caputo, que yo no sé si lo escuchaste en estas últimas horas, pero terminó diciendo que tiene bajo la manga un par de medidas para remonetizar la economía, producto de que van a faltar pesos, y como sabe que en definitiva cada vez que sobran pesos, si no te queda otra alternativa, hay muchos dólares que están a la espera tal vez de tener una cotización un poquito más alta para sacar provecho, Caputo sale a marcar la cancha y decir, ojo, porque eso no va a suceder, digamos. El dólar, están dadas las condiciones para que se puedan utilizar y obviamente genere incentivos para que pasar esos dólares que están en el colchón, que en la Argentina siempre es un número difuso, se habla de entre 200.000 y 100.000 millones de dólares que están afuera del sistema. Súper difuso ese número. Súper difuso, porque en definitiva es un dato que es una formación de activos en el exterior, que lo maneja el INDEC, cerca de 400.000 en activos, una formación activa de los cuales líquidos, dólares constantes y sonantes hay al menos 200.000. Ahora, imagínate el impacto que eso podría llegar a tener, y algunos que deben estar en el país y otros en el exterior, obviamente, ¿no? El tema es que no están dentro del sistema. Se hablaba de extender el blanqueo de capitales. Bueno, no tiene mayor sentido. ¿Por qué? Porque prometiste que iba a ser el último y no lo vas a poder extender porque tiene que pasar por una ley en el Congreso. Así que un nuevo blanqueo no va a ser la situación. Otra de las cuestiones, el gobierno quiere generar incentivos para potenciar la posibilidad de que se puedan pagar los impuestos en dólares con un descuento. Pero ¿te imaginas a los argentinos usando los dólares pagando impuestos? Ya si de por sí el hecho de... Nadie sabe dónde los tiene, digamos, y cuántos hay, menos van a... No solamente eso, porque además el objetivo central es, bueno, una nueva alternativa de qué hacer con los dólares. Porque muchas veces está esa situación, ¿no? Para el argentino promedio, la reserva que tiene de dólares, esos puchitos que tienen canutados, lo tiene como reserva contingente, digamos, como un plan de ahorro potencial, posiblemente para salir a cubrir algún tipo de gasto o por algún otro objetivo que tenga futuro, no para gastar como si fueran los pesos, que es rápidamente lo que se usa de manera transaccional. Por eso, obviamente, el gobierno no avanzó a un programa de dolarización mucho más rápido y dejó de insistir con la dolarización porque se dio cuenta que por lo general, por el ADN argentino, más allá que te ahorro en dólares, es muy poco propenso a gastarlos en cuestiones domésticas. Sí, invertirlos, sí, obviamente utilizarlo para sacarles provecho. Ahora, ¿qué pasa bajo este contexto? Con un dólar que quedó básicamente planchado y con un banco central que tiene perspectivas de que el dólar vaya más sobre el piso de la banda, que está en 1.000, que sobre 1.400. Bueno, otra de las cuestiones que se baraja es que los dólares que estén depositados, ya avanzamos a lo que sucede con los salarios, tengan algún tipo de remuneración. ¿Qué significa eso? Bueno, que los bancos te puedan llegar a pagar una pequeña tasa de interés por tener los dólares depositados, y de esa manera sumarían al sistema, por la vía de un incentivo de ganar, como las cuentas remuneradas en pesos que existen en la Argentina y se fueron desarrollando este último tiempo, sobre todo producto de una unidad defensiva contra la inflación, bueno, que pase algo similar a las cuentas en dólares en la Argentina para tratar de darle fluidez a lo que suceda en materia de esta economía bimonetaria. Y hablando de economía bimonetaria, una de las cuestiones también que se barajó fue, ¿y si pagamos salarios en dólares
y en el medio hay un beneficio producto para las empresas a la hora de hacer las contribuciones patronales. Bueno, también cuestiones que seguramente se pondrán sobre la lupa en el mes de mayo. Pero vos ves o sea, ¿lo ves factible? Es difícil. Que las empresas paguen salarios en dólares. ¿Cuál es el objetivo que eso suceda? Bueno, principalmente hay ahí una cuestión importante. Si eso se habilita, que no está prohibido en la Argentina, obviamente, podés contratar tranquilamente contra dólar, en esta Argentina libre, en esta libre competencia. Tenés que sacarle el cepo a las empresas. El tema es que tenés que sacarle el cepo a las empresas, claro, para poder conseguir los dólares y después pagar la nómina salarial, ¿no? Y después, ¿cuál es el incentivo para la empresa? Que la empresa se gaste los dólares en pagar salarios. Bueno, principalmente tenés que darle un incentivo por la vía, tal vez, de los impuestos o contribuciones que pague, que son los costos laborales, ¿no? Que se habla, obviamente. Son algunas de las cuestiones que trascendieron hasta ahora. Lo tiene el ministro de Economía Guardado y, por supuesto, el presidente del Banco Central, nuevos cambios para darle fluidez a los dólares en el circuito formal. Mira, pasamos rápidamente a ver qué pasó con los salarios, en este caso del mes de febrero, cómo arrancó el año. 3,8% la evolución de los salarios en la Argentina. Promedio, estamos hablando, son datos oficiales. Si lo comparamos contra la inflación de febrero, había dado 2,4%. Fíjate, Juan, y un dato. En el primer bimestre fue del 6,9% y casi la inflación llegó al 5% en los primeros 2 meses de este año, con lo cual los salarios en promedio en la Argentina le ganaron a la inflación. Cuando decimos le ganaron a la inflación, ya vamos a ver el camino por 11 meses consecutivos. Ahora, ¿por qué no da la sensación de que el salario tiene mayor capacidad de compra si tiene, producto de las paritarias o negociaciones, al menos una mejora en materia real? ¿Qué pasó? En el último año, prácticamente, los salarios del sector privado, que es cierto que tuvieron una caída en el mes de febrero, si lo comparamos contra el 2,4%, en el último año los salarios del sector privado subieron un 13% en términos reales, de capacidad de compra. Le ganaron a la inflación y tienen 13% mayor poder adquisitivo que en febrero del 2024. Pero los de estatales tienen una caída muy fuerte, muy significativa, producto de un ajuste muy fuerte del sector público. Fíjate qué pasó. En el último año la inflación casi prácticamente llegó al 65%, con lo cual el salario del sector privado anduvo mejor. El salario de la variación interanual del sector público, 79%. Te vamos a mostrar ahora un gráfico rápido. Fíjate cómo fueron evolucionando cada uno de los salarios, que me parece interesante revisar cómo fue mes a mes. Pero bueno, 11 meses consecutivos de suba real de los salarios. Pasamos rápido a la segunda placa y lo vamos a ver. Mirá cómo todos los meses, abril, este es el salario, ¿ves? El índice del consumidor de la inflación y el índice de salarios en azul. Todos los meses la barra azul le ganó a la roja, que era contra la inflación. Es cierto que fue bajando. El ajuste salarial fue bajando, acompañando la baja también del nivel de precios. Pero mirá si lo vemos en el largo plazo, ¿qué terminó sucediendo? ¿Por qué no te da la sensación de que el salario hoy compra más? Porque desde noviembre del 23, si vos te vas antes de que asuma Javier Milei, lo que dejó la administración de Alberto Fernández con un nivel de inflación muy superior a los actuales, obviamente, y un montón de desequilibrios, los salarios del sector privado llegaron a la misma línea. O sea, toda esa recuperación que tuvieron en este momento te hizo estar en una situación muy similar en poder de compra que en noviembre del 23. Claro. Por eso tenés una base realmente muy, pero muy baja. Mirá, pasamos a la última de las placas para ver rápidamente qué terminó sucediendo. Mirá, acá está. Noviembre del 2023. Base 100. Este es el salario privado. Se desplomó en los primeros meses y empezó a recuperar, mucho mejor el dinamismo del sector privado en materia de paritarias en el público, que el sector público, que hubo un ajuste muy, pero muy fuerte. Base 100 llegó prácticamente a lo mismo. Por eso acá tenés una pérdida concreta en términos reales, empezar a recuperar, pero claro, volviste a una foca cero. Lo empataste recién ahora. Lo empataste recién ahora. Recién ahora tenés los niveles salariales, que si haces memoria, no tiraba manteca al techo en materia de hecho, ahí lo cortás en noviembre de 23. Claro. Yo te digo que si tirás la línea para atrás, el gráfico viene así. Exacto. Viene así, vuelve a caer más. Y ahora recuperaste, estás acá de vuelta. Sí, exactamente. Bueno, todo este tiempo perdido, si se quiere, es cierto que en el medio, bueno, pudiste desacelerar la baja de la inflación y a partir de ahora vamos a ver qué termina sucediendo. Obvio. Bueno, y el sector público acá no hay sorpresas, ¿no? 15% menos. En promedio, en los salarios del sector público en los 3 niveles
¿Todavía no recuperaron? Provincia, no es que no recuperaron, tienen 15% menos de poder de compra en términos reales. Porque no es solamente la distancia entre acá de 85 a 100, sino en términos reales descontado de la inflación. Esa brecha, digamos, ¿a qué se debe? Más allá de las decisiones políticas, lógicamente, entiendo eso, pero digo... A las paritarias que decidió el Estado estuvieron muy por debajo. ¿Estaban muy altos los salarios en el ámbito público en comparación al privado? Entonces hubo ahí ese desfasaje y el privado creció un poco mejor y se acomodó un poco mejor, ¿o no? Ahí me da la sensación que es producto de un ajuste de pisar las paritarias del sector público por sobre las del privado, y el privado ha tenido un mejor desempeño. Digamos, hubo una recuperación del nivel de actividad económica, hubo también un achique, si se quiere, producto del Estado, y eso le generó una restricción desde el punto de vista presupuestario a cada uno de los estados. Eso se vio en la Argentina, con la motosierra y licuadora a nivel nacional, con el tema de la eficiencia, por ejemplo, en algunas provincias, como en el caso de Santa Fe, y lo mismo terminó pasando en cada uno de los municipios y comunas con menores presupuestos que no pudieron convalidar. La motosierra, que no pudieron convalidar, digamos, el ritmo de las paritarias del promedio del sector privado, porque vos acá vas a encontrar parte del sector privado que está muy por debajo de este promedio y todavía siguen perdiendo, inclusive sin recuperar acá. El sector informal ahí. Sí, ni que hablar. Acá el sector informal es uno de los más castigados, a pesar de que estos últimos meses empezó a recuperar un poquito de terreno. Bueno, un pantallazo de lo que terminó sucediendo. Un mes bravo, tuvimos de todo en el mes de abril y habrá que ver después que viene en mayo. Bueno, gracias, Facu. Pido rápido, ¿tenés a mano la foto de Bailaque? Te quiero mostrar algo, Facu, mirá. Muy rápido esto, así después vamos a la tanda y ya viene Damián con el que andan. Nos va a quedar poco tiempo, pero no importa, algo ya comentamos en el noticiero del día de hoy. Mirá esta foto, ¿qué ves? ¿Qué ves ahí, Facu? Bueno, no sé, estamos viendo... El primero en la foto de corbata roja es el juez Bailaque. Sí, exactamente. Marcelo Bailaque. Es como si fueran escuchando atentamente a un tribunal. Claro, no sé que está enfrente, no me imagino que esté enfrente. Eso es una imagen de la audiencia imputativa del día de hoy, donde los fiscales, distintos fiscales, el fiscal Matías Silabra primero, con todos los vínculos de este señor, dejá la puesta ahí la foto porque quiero que la sigamos viendo, con todos los vínculos de Bailaque, o por lo menos algunas cuestiones que hizo Bailaque para demorar sobre todo las causas vinculadas a Esteban Alvarado. Tuvo en su momento, y describió muy bien hoy el fiscal, cómo tenía en su juzgado 2 causas vinculadas a Alvarado, de las cuales esas 2 causas tenía pedido de todos los fiscales para intervenciones telefónicas. Bailaque no las autorizaba, o sea, no le autorizaba las investigaciones, las intervenciones telefónicas, o sea, generar el material probatorio, y de esa forma blindaba un poco a Esteban Alvarado. Ahí se mostró también el día de hoy un fragmento de una conversación, de una escucha judicial en la cual el propio Alvarado dice: che, nos están empezando a allanar, boludo. Tenemos que hablar con el contador por lo de las empresas. El contador, el famoso contador, era Gabriel Misau, amigo personal del juez Bailaque, contador del juez federal Bailaque, y cuyo hijo trabaja en el juzgado de Bailaque. Bueno, después más adelante el fiscal Iglesias explicó el rol de Bailaque en el marco de las investigaciones que tenían también algunas personas vinculadas a Esteban Lindor Alvarado. La fiscal Argibay Molina le leyó la imputación vinculada al caso Baudaña. Mostraron los videos y pusieron los videos donde Baudaña cuenta cómo extorsionaron a 2 financistas rosarinos en conjunto con Bailaque y con Fernando Vipey, un financista, y por supuesto el propio ex jefe de la FIP, Carlos Baudaña. La idea era tumbarlo al empresario Claudio Iglesias, que era pretendiente a ser presidente de la compañía San Cristóbal Seguros. ¿Cómo? Ensuciándole el perfil, armándole una causa. Entonces fingieron que hubo una denuncia anónima en el juzgado de Bailaque. Esa denuncia anónima entró el 14 de agosto a las 12:35 a los tribunales. Al día siguiente Bailaque ya estaba requiriendo medidas. O sea, tomó menos de 24 horas. El juez Lerdo, que no autorizaba las intervenciones telefónicas de los narcos, en este caso un escrito anónimo, que por supuesto no fue anónimo, fue creado por ellos mismos, entre Vipey, entre Baudaña, entre Bailaque, para extorsionar a este empresario. Se conoció la cifra, cuánto le pidieron a Iglesias para hacerlo zafar y quién fue el intermediario en aquel momento que fue a hablar directamente y dijo: che, yo te puedo hacer zafar
de toda esta situación. Le pidieron $200.000 al tipo. 200 lucas verdes, $200.000. Sí, pensás, Juan, y estamos hablando tal vez de un empresario y viene AFIP y la justicia. No, además la justicia federal, sí. La AFIP, te caen todos los sabuesos juntos, todos los perros juntos. Pero esto se puede y vos solucionar, querés ser presidente de una empresa, olvídate, te revientan. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Tiene solución, porque dice Vipey, yo tengo llegada a los dos justo, a la AFIP con Baudaña y al Juzgado Federal de Bailaque, yo te hago zafar. Pero, escuchá, no es toda para mí, el tipo de última tuvo código en aclararse, no es toda para mí, pero 200 lucas verdes. Pagó 170, casi $170.000, $160.000 llegó a pagar este empresario víctima de esta extorsión que confesó las metodologías de pago, cómo eran. Le puso $160.000 para que estos delincuentes le hagan zafar una causa que ellos mismos inventaron. Bueno, todo esto es parte de una audiencia imputativa que ocurrió hoy en Rosario, que investiga a este señor. Pero, ¿por qué la foto para mí es importante? Porque este señor era muy difícil sacarle una foto. El de corbata roja que usted está viendo es juez federal. Marcelo Bailaque venía con custodia de gendarmería, de las fuerzas federales, porque además se supone que era el juez que investigaba a los narcos, ¿no? Y en ese marco, nadie le podía hacer una pregunta, nadie podía sacarle una foto, y sin embargo ahí se ve como vulnerable. A mí me hizo acordar mucho a la audiencia imputativa Trasferri, que dicho sea de paso ahí quedó, no pasó más nada, no hubo más movimiento en la causa. Cuando yo fui a cubrir esa audiencia, la verdad que ver un señor 2 días seguidos, de 2 jornadas de 10 horas cada una, viéndolo a Trasferri sentado en una postura de vulnerabilidad, que es raro cuando ves a un tipo poderoso en una postura de vulnerabilidad. Trasferri sigue siendo senador, si no, hoy estaría preso Trasferri. Y lo mismo le pasó a Bailaque. Si Bailaque hoy no tuviera la toga, que no existe, digamos, pero si no fuese juez federal, Bailaque hoy estaría en cana. Todavía sigue zafando. Nos hacemos una pregunta, que es, ¿qué pasa con el Consejo de la Magistratura, que está integrado, como ya lo vimos en otras oportunidades, se veníamos bien y te mostrábamos por integrantes de los distintos poderes del Estado, colegios de abogados, etcétera, etcétera? Bueno, pasa que es un cachivache. Estos tipos que tienen que laburar para juzgar el desempeño de los jueces y fiscales, se le pasan los elefantes fluo por delante. Nunca vieron lo que hacía Bailaque. ¿Cuánto tiempo más se van a tomar para correr a este tipo de juzgado federal? ¿En serio? ¿Lo van a seguir protegiendo? Por ahí hubo un hombre clave, que en su momento yo te lo conté, que pidió las causas, que se llama Álvaro González, es un diputado nacional que representa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue funcionario de Macri en Buenos Aires, pero que tiene pasado santafesino. Fue funcionario de Revilio en Santa Fe y es un hombre del círculo rojo empresarial, gremialista sobre todo, santafesino. Y esos gremialistas que se llevan muy bien con todos los gobernadores de turno sobre todo y que son bastante acaudalados que nadie sabe dónde la sacaron, dicho sea de paso. Bueno, ese señor, Álvaro González, era el señor que tenía que acusarlo a Bailaque, que se durmió una siesta fantástica, fenomenal, no le sonó el despertador y se pasó 7 días corridos de siesta más o menos Álvaro González. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Nuestra producción habló con Luis Juez, que ahora tiene a su cargo la comisión para acusarlo a Bailaque. Luis Juez, el senador nacional Luis Juez, es quien ahora va a tomar la posta para intentar acusarlo a Bailaque. Muy gentilmente, Luis Juez le explicó a nuestra producción por qué no podía hablar en estos momentos. Tiene lógica lo que dijo, porque la semana que viene probablemente lo tengan que acusar. No le queremos dar herramientas a Bailaque para que digan ustedes adelantaron opinión y empezar a excusar a todos, etc. Entonces, no vamos a dilatar más esa situación. Estamos al tanto de lo que está pasando con la justicia, que es un camino separado, digamos, la causa judicial es una cosa y lo que determina el Consejo de la Magistratura es otra, pero según el senador Luis Juez está todo dado para que Bailaque no sea más juez, que sea removido de su cargo, más allá de que se va a poder defender y toda la cuestión, y probablemente vaya en cana, lo cual sería todo un hito para la democracia argentina que un juez federal termine en cana. Casi no hay 2 o 3 casos que también los hemos mencionado en este programa, pero bueno, no viene al caso porque tenemos poco tiempo. Lo cierto es que esta es una foto de un hombre hoy casi despojado de poder, no del todo, porque falta ese pequeño detalle que deje de ser juez para que termine en cana, pero que de alguna manera habla de por sí, ¿no? Cómo ese tipo de figuras empieza. Yo insisto, a mí me hizo acordar mucho cuando vi algunas imágenes de la audiencia de hoy a lo que fue la audiencia imputativa de Trasferri, porque era raro verlo al senador todopoderoso sentado, casi que era como un señor de avanzada edad, tierno, digamos, defendiéndose y haciendo un repaso de su increíble carrera política, diciendo la verdad que yo solo lo que hice fue bien a la comunidad, no hice más nada.
y apuntando a los fiscales como si fuesen unos encarnados perseguidores de buenos funcionarios políticos. Y es muy raro ver una persona en ese contexto mostrando esas vulnerabilidades que siempre estuvieron protegidas por un montón de otras circunstancias. Veremos en qué termina. Por lo menos en principio hay una imputación que es importante. Se avanzó desde el lado de la justicia, que en realidad es el más importante, pero claro, está la trabita, la pequeña trabita. Como Bailá, que es juez, todavía no lo pueden detener. Vamos a ver si el Consejo de la Magistratura se pone los pantalones y hace su trabajo, por lo menos una vez de cara a la gente. Porque los santafesinos, la verdad que nos merecemos un montón de cosas, pero un juez como este, un juez federal como este, sin lugar a dudas que los santafesinos no nos merecemos. Última tanda, cortita, dale. Andrea Scandolo, Diego Terenciani, Lucía Romani, Gustavo Simón, Juan Trento, Juani Citroni, Héctor Galeano, Osvaldo Medina, Facundo González, Mauro Re, Marcelo Colombo, Eduardo González Riaño, Daniel Jovellano, Nicolás García. El equipo periodístico más importante de la región para contarte todo lo que pasa. Somos Veo Noticias. Somos el noticiero de Santa Fe. Somos Veo, el canal de Santa Fe. ¿Sabías que ahora con Cable Video podés resolver todo desde la nueva sucursal virtual Mi Cable? Es rápido, fácil y desde la comodidad de tu casa. Primero, regístrate en pocos pasos. Solo ingresa a cablevideo.com.ar y crea tu usuario. ¿Tenés que pagar tu abono o querés consultar el estado de tu cuenta? Desde Mi Cable lo resolvés en segundos. Además, podés descargar tu factura mensual, así la tenés siempre a mano, y pagarla en el mismo momento. ¿Querés sumar más servicios? Desde Mi Cable podés hacerlo con solo un clic. Y si te gusta disfrutar contenido en movimiento, activa Joy App desde tu cuenta en Mi Cable. Con Mi Cable, ahora vos tenés el control. Descubrilo hoy mismo en cablevideo.com.ar. Simple, rápido y está hecho para vos. DDT le vamos a poner a este programa. Y no es el programa que tuvo La Nata en algún momento. Que ¿cómo era? ¿Que era después de todo de La Nata? ¿DDT? No recuerdo. Uno de los que tuvo en América, me parece, sino que este sería Damián Daniel Turn. ¿Cómo anda, mi amigo? Bien, muy bien, acá andamos. Está bien el nombre, DDT. Sí. Son tus iniciales, monstruo. Poco ingeniosos mis padres para el segundo nombre, pero bueno. Damián Daniel, ¿por qué? No, está bien. Lo bancamos. Es lo que hay, Juani. A esta hora nos hacemos siempre la misma pregunta, ¿no? La única pregunta que importa en este programa, que es el en qué andan. ¿En qué andan? Bueno, gran partícipe, prácticamente pasa todas las semanas. Lo que pasa es que me la deja muy fácil, porque uno entra a Twitter y encuentra al presidente Javier Milei con esto, por ejemplo. Tweet del presidente hoy a las 10:30 de la mañana, bien fresquito. Hoy miércoles a la mañana, ¿qué hacías vos a la mañana ajetreada tenía el presidente, ¿no? 10:32 sube esto a su cuenta Estaba de Twitter. haciendo una imagen de Nio. Javier Milei. De Javo. El presidente, la pastilla azul, la roja, tiempo de elegir, fin. Yo no entendí nada. Absolutamente nada. Hace referencia a Matrix, ¿no? La película. Sí, esa parte sí. No, nos dimos cuenta todo, digamos, por los lentes y todo. Por la película el tema Matrix. de las dos pastillitas. Debe tener 20 años para arriba ya Matrix. Quedó bastante vieja la película, pero bueno, la pastillita, eso sí. ¿Por qué el presidente toma eso de Matrix, pone tiempo de elegir? ¿Estará hablando de las elecciones? ¿De qué estará hablando, Damián? Pero falta un montón para las elecciones, son en octubre las elecciones. Qué sé yo, ¿arranca la campaña? No entendí nada. Absolutamente nada, pero bueno, esta es la imagen que subió en su cuenta oficial de Twitter el presidente Javier Milei a las 10:30 de la mañana. Tenía que pasar por el en qué andan. Dije, a ver, ¿qué hace el Javo? ¿Qué hace el presidente en su cuenta oficial? Me encontré con esto. Pasó por el primer capítulo del en qué andan el día de hoy. Pero nos vamos a otro.
Cena donde participó Mauricio Macri, el Sí. expresidente Mauricio Macri. Lo abordaron los periodistas, le hacen algunas preguntas. Queda en ustedes escuchar lo que dijo el expresidente Mauricio Macri. Mira. A ver. Mauricio, ¿que Boca hubiese ganado el clásico o el acuerdo con la Libertad de Avanza en la provincia? Que Boca, siempre Boca primero. ¿El acuerdo está difícil? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Cuídense. Saludos a tu mamá, saludos a la mía, a la tuya. No. Saludos a tu mamá, ¿cómo andan? ¿Cómo está el acuerdo, Mauricio? ¿Cómo va Milei después del acuerdo, Macri? ¿Habló con Milei después del ¿Tu acuerdo? mujer anda bien? Sí, todo bien. Pues mandale saludos, mandale saludos. ¿Van a vamos hacer acordar una en la foto, provincia sí. de Buenos Aires? ¿Y tu vieja qué opina? Pregúntale a ella sabe más que yo. Tienen que hablar, tienen que dialogar en la familia. ¿Cómo fue el abrazo? ¿Eh? Mauricio se lo vio cerca con Santiago Caputo. Sí, yo dialogo sonrisa. con todo el mundo. Yo dialogo con todo el mundo. ¿Avanza el acuerdo, Mauricio? Pero yo dialogo con todo el mundo. Le digo que acá no había ninguno malo. Mauricio, ¿sufre más con Boca o con la alianza con la Libertad de Avanza? Ya te dije que con Boca, viejo, cerra. Gracias. Cuidado. Bueno, el expresidente Mauricio Macri, Muy raro, banco ¿no? que sufra más con Boca que con cualquier Sí, otra cosa. sí. Esa parte la tengo que bancar. Futbolero el tipo. está bien. Muy futbolero Mauricio Macri. Bien. Después no entendí lo de tu vieja qué opina, tu mamá qué opina. No raro. sé si será una ¿Tu moda mujer anda nueva. bien? Tu mujer... No sé si será una nueva moda de la dirigencia política, pero bueno, Mauricio Macri pasó por un nuevo capítulo del En que andan del día de hoy. Vamos cambiando, vamos pasando de tema. También fresquito del día de ayer, muy nacional, el En que andan. Este es fuerte. Aparece Santiago Caputo en Este es fuerte. escena. Muy pocas veces filmado por los medios de comunicación, muy pocas veces fotografiado, el asesor estrella del que siempre habla el presidente Javier Milei. Ayer hubo debate de candidatos a legisladores por la ciudad de Buenos Aires. Santiago Caputo estuvo en el lugar. como 17 candidatos había en el debate ayer. Sí, Se iban rotando. muchas perlitas que ha Claro, pero dejado. no hubo paso en Buenos Aires. Claro, y hay de todo, para todos los gustos. Nada tenemos que envidiarla aquí en la ciudad de Santa Fe, pero bueno, estuvo Caputo como asesor del vocero Manuel Adorni, que va a ser candidato a legislador porteño, representando, obviamente, a la Libertad Avanza, a Javier Milei. Bueno, acto político, acto público y asesor de uno de los candidatos. Claro. No es que lo fueron a buscar de Claro. vacaciones en una isla Está bien. perdida. Estaba jugando al tenis con la mujer y lo Claro, fueron, estaba llevando a los nenes al jardín de infantes, no sé si tiene Además, hijos, esto no es me en un importa. canal de televisión. Claro, es un acto público, político, y él como asesor de un candidato que se está presentando a un debate. Pasaba esto, que vas a ver en el video, viene el fotógrafo, Le pone la manito. le quiere sacar una imagen, primero le pone la mano en la cámara, saca su teléfono celular, le ve la placa al... Claro, ¿vos quién sos? Una especie de vos quién sos, ¿viste? Pará, que no me voy a acordar, si no. Le saca la foto con el teléfono celular y anota en un papel. Anota algo en un papel. Bueno, ahí. Estas son algunas de las imágenes que pudo obtener el fotógrafo. El fotógrafo, claro. Como te digo, es un acto político público, debate de candidatos, el asesor de uno de los candidatos que se está presentando justamente en ese debate, y las imágenes que ha conseguido ese fotógrafo dentro de donde se iba a llevar a cabo. Esto justamente generó el debate. repudio de todas las asociaciones de prensa, porque la verdad que es un amedrentamiento, digamos, un hombre muy poderoso que no tiene ningún título de nada más allá de ser asesor, pero que, por ejemplo, admitido por ellos mismos, los jueces de la Corte, ofrece cargos en la Corte Suprema de Justicia, ni más ni menos, a ese nivel de poder tiene Caputo, que te mira así la credencial y le saque una foto cuando el tipo está haciendo su trabajo, es fotógrafo, digamos, no mucho más que eso. No entiendo el punto igual de por qué no la imagen. Si sos Sí, uno, bueno. hoy en día sos uno de los ¿Qué tipos sé yo? más visibles de la República Argentina. Pasa un expresidente, le ponen el micrófono y le preguntan si se reunió con vos. Sí. Hablan jueces que iban a ingresar, bueno, lo destituyeron finalmente y dicen que el ofrecimiento llegó de tu parte. Sí. En todos los medios de comunicación hablan de Santiago Caputo. El propio presidente de la Nación dice que vos Claro. sos parte de las 3 personas más influyentes del gobierno nacional. Sí, sí. Es muy difícil si todos te están exponiendo, ¿por qué no te van a sacar una foto? Pero bueno, cosas. Más en este contexto, porque el tipo está con Exacto. los hijos en la escuela, ponele, pero no. No está en el cine viendo una Claro, película. claro, exacto, Pero exacto. bueno, un acto público y esto sucedía con Santiago Caputo, uno de los asesores más importantes del gobierno nacional. Queda la última, bueno, esta es muy cortita, me voy a ir con esta seguramente. Hablábamos del debate de candidatos a legisladores.
Uno de los que quiere ser legislador de la ciudad de Buenos Aires es Caruso Lombardi. Sí. Lo podemos inflar desde este programa porque no es candidato en la ciudad de Santa Fe. Porque yo me acuerdo que en su momento nos reíamos de Saúl Perman y fue concejal. Sí. Y yo desde ese día dije, no vamos a venir a inflar. Además, ¿te acordás una de las primeras notas en medios que se hicieron con Saúl Perman? Fuimos nosotros en 30 minutos. No era candidato. ¿No era candidato? No, apenas empezaba a aparecer como el señor que daba abrazos en la tele. Muchacho que después terminó siendo concejal. Por eso mismo no me quiero poner a inflar a cualquier personaje que después termina ganando. Caruso Lombardi no lo vamos a votar los santafesinos. Tengo que decir que le veo mucha posibilidad de ganar a Caruso Lombardi. Ayer vi partes de... Y entre 17 además tiene buena chance. Yo vi partes de sus declaraciones en el día de ayer. Mucha analogía futbolística. Muchísima analogía lo de Gago, futbolística. En un momento. Y lo de Gago, una de las partes que pasa por el en que andan el día de hoy. Mirá. No son todos los mismos. Acá se maneja todo con resultados. Si no, preguntale a Gago, que por un partido se tuvo que ir. Viste que no es fácil. El fútbol es como la política. Tenés que tener resultados. Bueno, ahí estaba la comparación con Fernando Gago. Le tengo que decir a Caruso Lombardi que yo vi a varios mandar a la B como 5 equipos. Y seguir. Que se han cambiado de todo, de clásico, de River a Boca, de Boca a River, de Unión a Colón. Vi mandar a la B tantas temporadas. Y siguen estando, Juan. Es cierto lo que decía. Siguen estando. Así que esa analogía futbolística en no la es tan, política... No es tan así, digamos. Por lo menos en Santa Fe no es tan así. Dudoso. Más o menos. Gracias por habernos acompañado. Mañana tenemos transmisión especial de Veo Noticias a partir de las 10 de la mañana con lo que va a ocurrir, que después analizaremos un poco la semana que viene, que tiene que ver con la apertura de sesiones y el discurso del gobernador Maximiliano Puyaro. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo miércoles. Chau.